La película ya empezada y después de varias semanas de rodaje, Stoltz fue despedido y reemplazado por Fox. La historia de cómo esto sucedió es una de las más curiosas y menos conocidas de Hollywood. Cuando se estrenó Regreso al Futuro en 1985, Michael J. Fox tenía solo 24 años. Hasta ese momento había protagonizado 2 películas, Midnight Madness y Class of 1984. Fox era algo conocido por su papel en la comedia televisiva Family Ties, Enredos de Familia en España. En cambio, Eric Stoltz había ganado bastante notoriedad por su actuación en Más, película basada en una historia real de un chico que sufre una deformidad en el cráneo y por la que Cher ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes. Era un actor mejor posicionado que Fox, pero finalmente todo se torció. El guión de Regreso al Futuro comenzó a circular por Hollywood y atrajo a muchos jóvenes actores interesados en ser los protagonistas. Entre los aspirantes se encontraba Jon Cryer, Ben Stiller o C. Thomas Howell. Sin embargo, Michael J. Fox era el favorito del director Robert Zemeckis y los productores desde el principio. Lamentablemente, los compromisos de Fox con Family Ties le impidieron aceptar el papel inicialmente. Fue entonces cuando Sidney Samberg, el presidente de Universal Pictures, insistió en Eric Stoltz fuera elegido como Marty McFly, impresionado por su trabajo en Más. A pesar de la recomendación de las altas esferas de la industria, después de varias semanas de rodaje, quedó claro que Stoltz no encajaba en el papel de Marty McFly y se tomó la difícil decisión de reemplazarlo en el rodaje ya en marcha. El problema era que Eric Stoltz era conocido por ser un actor de método, y se metió de lleno en el papel de Marty McFly. Respondía únicamente al nombre de Marty y vestía la ropa de la película incluso fuera del set. Aunque su dedicación era admirable, su enfoque serio y metódico no encajaban con el tono cómico que Regreso al Futuro requería. La película dependía en gran medida de la comedia, especialmente en las interacciones de Marty con otros personajes. A pesar de su talento, Stoltz no lograba alcanzar el nivel de comedia necesario para el personaje. Además, su comportamiento en ocasiones exagerado al meterse tanto en el papel afectó las relaciones con otros miembros del reparto, como Thomas F. Wilson, quien interpretaba al matón Biff Tannen, con el que tuvo algún que otro encontronazo. El propio director informó a Stoltz de su reemplazo y manos a la obra. Michael J. Fox entró en su reemplazo y lo demás es historia. Wells, actualmente de 51 años, interpretó en 1985 a Jennifer Parker, la novia de McFly. Sin embargo, en la segunda y tercera parte de la trilogía fue Elizabeth Shue quien continuó con el personaje. De hecho, la última escena de Volver al Futuro 1 con Wells incluida es la misma que abre la secuela, pero con Shue en lugar de la primera actriz, y esta es criada en Venezuela. Wells se trasladó a San Francisco y se formó en canto y danza, y es en 1985 cuando le llega su gran oportunidad en el cine al ser elegida para el papel de Jennifer Parker. Tras el gran éxito de Volver al Futuro, Robert Zemeckis, el guionista y director de la cinta, se le encargó una segunda y tercera parte. La sorpresa para los fanáticos del film fue ver a la enamorada de McFly interpretada por otra actriz. Años más tarde se descubrió que la razón de este inesperado cambio sería el cáncer que le fue diagnosticado a la madre de Wells justo antes de comenzar el rodaje de la secuela en 1989. La actriz decidió dar un paso al costado y cuidar de su familiar. Las comparaciones sobre el rumbo que tomaron la carrera tanto de Wells como de Shue no se hicieron esperar. Mientras que la primera tuvo intervenciones en producciones de poco éxito, la segunda tuvo mejor suerte, tanto que incluso fue nominada al Oscar en 1996 por su papel en Living Las Vegas. En una entrevista de hace algún tiempo, Wells reveló su buena relación con Michael J. Fox durante el rodaje que compartieron juntos y contó un detalle sobre este. Mientras cursaba quinto año jugaba a besar a mis amigos. Recuerdo que un niño me besó, pero además de esa experiencia no había besado a nadie antes. Era muy joven y tímida. Con Michael J. Fox teníamos la altura perfecta y besaba muy bien. Eso fue lo que mencionó. ¿Alguna vez te has preguntado por qué George McFly, un personaje central en Regreso al Futuro, tiene tan poco peso en las secuelas? Mientras Lorraine, o en el caso de la tercera entrega, su antepasada Maggie, sigue evolucionando en cada salto temporal o presente alternativo. Su marido está sospechosamente ausente. Normalmente lo vemos de lejos cuando no cabe abajo. Al parecer así es como uno se cura las sesiones en el futuro. La razón es que Crispin Glover, el actor que fue padre de Marty una vez, es uno de los nombres de la primera parte que no regresaron para las demás. Pero la suya es la única historia que aún sigue siendo material de debate cinéfilos hoy en día.
Hay dos versiones sobre lo que pasó en las negociaciones previas a Regreso al Futuro 2. Según el propio Crispin Glover, un artista con tendencia a lo experimental y un CV lleno de rarezas para atestiguarlo, Universal le ofreció un salario de $125,000, bastante inferior al de otros miembros del reparto. Según recuerda Gale en el libro We Don't Need Roads, The Making of the Back to the Future Trilogy de Cassian Gaines, lo que el actor y su agente pedían era sencillamente un disparate. Y documentos del juicio que ambas partes mantuvieron en 1990 le dan la razón al guionista y productor. Glover pedía nada menos que $1 millón, más beneficios de taquilla, lo que supone unas 10 veces el sueldo que había percibido por la primera parte. Nadie en su sano juicio podía pensar que Universal iba a acceder a esa demanda, entonces, ¿por qué la hizo? Es muy posible que Glover quisiera ser apartado de la producción a toda costa, así que las exigencias desorbitadas formaban simplemente parte de su plan. La razón hay que buscarla en el rodaje de la primera película, que iba como la seda hasta que el actor se enteró de cómo serían las últimas escenas de su personaje. Al parecer, los Bobs no le proporcionaron un guión completo antes de subirse a bordo. Luego, Glover no sabía que George McFly acababa la película en 1985 mucho más próspero para toda la familia. El actor rechazó la idea. A su juicio, el George rico y sano del final de Regreso al Futuro era una traición al personaje, además de una forma cínica de emparentar felicidad personal con abundancia material. Se negó en redondo y a punto estuvo de amotinarse. Puede que no fuera hasta el final por el recuerdo de Eric Stoltz, el primer actor que interpretó a Marty, hasta que los Bobs y Steven Spielberg decidieron sustituirlo por el más eficaz Michael J. Fox. En ese plato rodaban cabezas con mucha facilidad y puede que Glover no desease que la suya fuese la siguiente. Glover lo intentó todo, convencido de que George seguiría siendo un nerd aunque la fortuna le sonriera. Se opuso al vestuario que Zemeckis le impuso para esa secuencia, polo y chaqueta deportiva, el uniforme oficial del triunfador reaganiano, presentándose a rodaje con uno más acorde con el George de los 50, seleccionado por él mismo. Una encuesta rápida entre el equipo le dio la razón al director. La idea era comunicar al público que el personaje había cambiado en un único vistazo y no tendría ningún éxito si iba vestido igual que siempre, y con las mismas gafas además. El actor consiguió un pequeño triunfo en la foto que aparece en la contraportada del libro de George. Como esa sesión no fue supervisada personalmente por ninguno de los Bobs, Glover aparece con sus gafas y sus ropas de nerd cuarentón. Esa era su versión del personaje al final de Regreso al Futuro, pero solo la pudo desarrollar en una foto. Cuando llegamos a Hill Valley en 2015, notamos un letrero de bienvenida con el nombre del alcalde Woody Wilson Jr., sin duda el hijo del alcalde Woody Wilson de 1985, a quien vimos como conserje en 1955. Al aparcar en el callejón, se ve un cartel de Industrias Fusión, la empresa responsable del reactor de energía doméstico del DeLorean. Más adelante en el mismo callejón, hay un cartel de Surf Vietnam, un hotel de la película Apocalypse Now, en la que los personajes surfean en Vietnam. Un detalle interesante en las 3 películas de la trilogía es la repetición de muchas tomas casi como espejos. Al caminar por el centro de Hill Valley, Marty se distrae con la gasolinera y es sorprendido por un holograma de Tiburón, una broma con la famosa franquicia Tiburón de Steven Spielberg, productor de la película. Volver al Futuro 2 ya tenía 4 películas, lo que parecía indicar que nunca dejarían de lanzar secuelas de esta película. Tiburón 19 fue dirigida por Mark Spielberg, el nombre real del primer hijo de Steven Spielberg, quien, en contra de las predicciones, nunca se dedicó al cine. Marty comenta que sigue pareciendo falso, una alusión a las frecuentes críticas de que los tiburones en la película de Tiburón no parecían auténticos. El anuncio sobre la transformación de autos comunes en voladores presenta al nieto del alcalde Woody Wilson. La tienda de antigüedad donde Marty compra el almanaque deportivo está llena de Easter eggs, como una cinta de juego de Nintendo de Tiburón, la película Tiburón 2, la chaqueta que Marty usó en la primera película, una cámara JVC, un modelo posterior al que Marty usó para grabar su primer viaje en el tiempo, un álbum de Ronald Reagan que se menciona en la película anterior, y una figura de Roger Rabbit, cuya película se estrenó un año antes. Volver al Futuro 2 fue dirigida por Robert Zemeckis. La referencia se completa cuando el hombre que habla con Marty sobre el reloj de la torre es interpretado por Charles Fisher, la voz del conejo animado. Hay otros elementos como una antigua computadora Macintosh y muñecas Barbie, pero no se identificaron conexiones directas con la obra. Al entrar en la cafetería suena el solo de Beat It de Michael Jackson, que fue grabado por Eddie Van Halen.
el guitarrista mencionado varias veces en la primera película de Volver al Futuro. La cafetería muestra varias referencias a los años 80, como los camareros atrapados en la televisión, que son un homenaje a Max Headroom, personaje principal de la serie de 1987. Entre los asistentes virtuales hay figuras icónicas como Michael Jackson, Ronald Reagan y el Ayatollah. Las televisiones muestran muchos programas de los 80, como Oprah, Los Pitufos, Lazos Familiares, en la que participó Michael J. Fox, y Taxi, en la que participó Christopher Lloyd. Las bicicletas estáticas se deben a que esta cafetería era un gimnasio en 1985. Las bicicletas se han mantenido como parte de la decoración, junto a Pac-Man y Elijah Wood. Si este niño hubiera protagonizado El Señor de los Anillos, habríamos tenido un juego de disparos llamado Will Goodman, con el villano llamado Mad Dog. El mismo apodo del bisabuelo de Biff en Volver al Futuro 3, películas rodadas juntas. Un momento destacado es la persecución de Hoverboard. Durante el rodaje, Vogel sufrió un grave accidente al chocar contra un pilar de concreto, pero la escena se mantuvo. En 2015, el borde de la torre del reloj sigue roto. Un detalle interesante para quienes recuerdan que fue el propio Doc quien lo dañó al ayudar a Marty a regresar en la primera película. Cuando Marty Jr. cruza la calle, casi es atropellado, lo que es una referencia a la icónica línea improvisada por Dustin Hoffman en Perdidos en la Noche de 1969. Una de las camisetas que el Dr. Brown viste en el futuro muestra dibujos de trenes y caballos, sugiriendo lo que veríamos en la tercera película de la saga. En el periódico La Noticia, el informe sobre la detención del hijo de Marty se sustituye por la del hijo de Biff. Hay un artículo que menciona la visita de la reina Diana a Washington, a pesar de que sabemos que Diana nunca fue reina ya que se divorció del príncipe Carlos y murió en 1997, 18 años antes de 2015. Diana asistió al estreno de la primera película. También hay una nota sobre la presidenta cansada. La película se sitúa en California, como podemos ver en la matrícula del DeLorean, y habrá esos adhesivos en la marca californiana de Surf Rust. Hablando de publicidad, una gran diferencia en esta película es la forma en que introdujeron el merchandising sin arruinar la narrativa, como Peace H, que incluso dio lugar a una broma de Black & Decker. En una de las escenas de la película de Volver al Futuro, incluyendo la aparición de Marty tocando la canción Power of Love con una guitarra desafinada, la intención de Doug de enfocarse en descifrar los misterios de las mujeres, y el viaje de Doug a 1955 para entregar un almanaque deportivo a su yo más joven, dejando una pista obvia de su viaje en el DeLorean. En otra escena, cuando Biff regresa del pasado, parece debilitado, porque al entregar el almanaque de 1955, cambia su futuro y ya no existe en el 2015, similar a lo que le ocurrió a Marty en Volver al Futuro 1. Además, al regresar a 1985, Marty encuentra una realidad drásticamente cambiada, porque Biff utilizó el almanaque para enriquecerse a través de apuestas, lo que resultó en un entorno más violento y explícito, con un cine para adultos, una casa de masajes y otros establecimientos de contenido sexual. Marty ve un video sobre la historia de la familia de Beth, en el que aparece el bisabuelo de Beth, Buford Mad Dog, un personaje de Volver al Futuro 3. Aunque ambas películas se grabaron simultáneamente, la apariencia de este personaje no estaba finalizada, lo que hizo que luciera un poco diferente en la tercera película. En el mismo video, se muestran mujeres con las que Beth se habría casado antes de la madre de Marty, entre ellas Jane Mansfield, que murió en un accidente de auto, y Marilyn Monroe, cuyas teorías apuntan a un probable asesinato, lo que sugiere que Beth puede tener algo que ver con sus destinos. La forma en que la madre de Marty lo despierta en 1985 alternativo recuerda la forma en que lo hizo en 1955. Además, el Dr. Brown muestra a Marty un periódico que informa de su hospitalización, donde se puede ver que la fecha del final de la guerra de Vietnam cambió, terminando una década más tarde que en la realidad original, y el presidente Nixon aspira a su quinto mandato. Parece que la influencia del almanaque deportivo en la línea temporal ha alterado varios hechos históricos. Cuando Marty se enfrenta a Biff por el almanaque, Biff está viendo una película de 1964, por un puñado de dólares, donde Clint Eastwood se enfunda un chaleco antibalas, una táctica que Marty utiliza en Volver al Futuro 3. Tras descubrir la fecha en la que Biff pasa el almanaque a su versión más joven, Marty y el doctor programan el DeLorean para 1995, pero el panel de la máquina del tiempo falla y muestra brevemente la fecha de 1985, lo que envía al doctor de vuelta al siglo XIX. Al final de esta película, de vuelta en 1955, Marty se encuentra atrapado en el garaje de Biff, y el doctor exclama la misma frase que utilizó en Volver al Futuro 1, cuando esperaba a Marty en la plaza de Hill Valley.
No hay duda de que la década de los 80 nos dejó unas cuantas películas que pasarán a la posteridad y que hoy día están catalogadas entre el mejor cine de culto. Entre todas estas obras, recordemos con especial cariño las que componen la trilogía de Volver al Futuro, escritas y dirigidas por Robert Zemeckis y producidas por Steven Spielberg. Protagonizado por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, Regreso al Futuro cuenta la historia de Martin McFly, un adolescente que tiene por amigo a Emmett Doc Brown, un científico a quien todo el mundo toma por un chiflado. Una noche Doc cita a Marty en el aparcamiento de un centro comercial para mostrarle su último invento, una máquina del tiempo que construido formaba un DeLorean. Sin embargo, unos inesperados acontecimientos provocan que Marty viaje accidentalmente a 1955 y sin querer interfiere en el momento en el que sus padres se iban a conocer, provocando que el futuro no llegue a existir. Marty tendrá que conseguir que sus padres se enamoren antes de que desaparezca de la existencia, al mismo tiempo que encuentre la manera de regresar al año 1985. Estrenadas en 1985, 1989 y 1990, las películas de Volver al Futuro se han convertido en uno de los mayores referentes en cuanto al género de los viajes en el tiempo, llegando a hacerse multitud de referencias y bromas en otras muchas películas. Por ejemplo, Vengadores Endgame. En esta ocasión, nuestro protagonista, Marty McFly, recibe una carta de su amigo, el Dr. Emmett Brown, con fecha de 1885, en la que le pide ayuda para volver a poner en marcha el DeLorean, que está escondido en una mina a las afueras de Hill Valley desde hacía 70 años. Junto al DeLorean, descubren una tumba con el nombre del Dr. Brown, por lo que la misión principal de Marty será viajar hacia 1885 para poder rescatarlo. Se trata de, quizás, la entrega más despreciada por crítica y público, pero es indudable que estamos hablando de un entretenimiento para toda la familia con risas y diversión asegurada. En este filme, como muchos recordaréis, hay claros homenajes al gran Clint Eastwood por su pasado como estrella en cintas de western. Martin McFly en esta entrega adopta su nombre, y eso es un detalle que el propio Eastwood agradeció enormemente. Aún así, se trató de tener el máximo respeto posible por el actor y director, y se le pidió a Clint su consentimiento en primer lugar. En este filme, la banda del pueblo son los grandes ZZ Top. Sin embargo, en la primera toma, la cámara se rompió. Mientras la arreglaban, para amenizar la espera, Michael J. Fox les pidió que tocaran un tema, y la gente se fue animando a hacer distintas peticiones a la banda. 2 horas más tarde le preguntaron a Robert Zemeckis si la cámara ya funcionaba y respondió que estaba arreglada hacía un buen rato, pero que no quería que la fiesta se acabara. Los que sean aficionados a Volver a Futuro conocen de sobra a Thomas F. Wilson. El actor estuvo presente en las 3 películas con diferentes papeles, aunque en todos ellos le buscaba las cosquillas a McFly. Wilson se tomaba muy en serio sus actuaciones, tanto que quiso hacer él todas sus escenas peligrosas a caballo, así como el truco de lanzarle el lazo al protagonista. Ambientar Volver al Futuro 3 en el oeste fue sin duda una decisión realmente acertada, porque daba mucho juego. Y es que gran parte de la culpa de que tuviera esa ambientación fue del propio Michael J. Fox, que sugirió que esta nueva entrega fuera un western, pues siempre había creído que sería divertido actuar en uno. El papel del alcalde Hubert iba a ir a parar a alguien muy distinto que Hugh Gilly. Iba a ser un acierto total, pues se iba a poner en la piel de Hubert alguien que tenía una amplia experiencia actuando en westerns, y a la vez un hombre tremendamente experimentado en política. Se trataba de Ronald Reagan, pero finalmente rechazó el papel. Para la segunda y tercera entrega de la trilogía se tardaron 2 años en construir los sets y finalizar los guiones, pero en 11 meses consecutivas fueron rodadas ambas películas. Y es que se aprovechó el parón que tuvo Michael J. Fox en Enredos de Familia para filmar las 2 citas. Mientras hacía el montaje de la segunda, se rodaba la tercera. Al igual que sucedía con las anteriores entregas, la tercera parte de Volver al Futuro también tiene sus guiños y sus homenajes, no te creas. A pesar de tratarse de una comedia, había que meterse de lleno en el ambiente del oeste, y qué mejor manera que contar con la presencia en el salón de Dov Taylor, Pat Buttram y Harry Carey Jr., actores que habían participado en cientos de westerns y series de televisión del género. En cierta escena, Buford Mad Dog Tannen va a por Marty y le coge con un lazo para acto seguido ahorcarlo.
Lo que el equipo de rodaje no sabía en aquel momento es que desgraciadamente el bueno de Michael J. Fox se estaba ahogando de verdad. De hecho, tras librarle de la soga, estuvo inconsciente durante unos momentos. Mucha gente cree que el beso de Doc con Clara fue el primer beso en escena del gran Christopher Lloyd, que no estaba precisamente acostumbrado a papeles en los que ligara demasiado. Pero lo cierto es que su primer beso en pantalla tuvo el honor de dárselo Leslie Ann Warren en otro filme de humor, El juego de la sospecha. Tras haber completado la saga, el bueno de Michael J. Fox comparó el haber rodado las 3 películas con volver a la escuela, pues sentía que alguien le iba enseñando a hacer algo nuevo con cada filme que grababa. De hecho, al finalizar la trilogía ya sabía tocar la guitarra, montar a caballo y hasta disparar una pistola. Robert Zemeckis confesó en 2015 que no autorizaría una cuarta entrega o un reinicio de la franquicia mientras él o Bob Gale siguieran vivos, puesto ellos tienen los derechos. Nosotros escribimos The End al final de la parte 3. Además, Michael J. Fox no está en condiciones de hacer una película, y nadie quiere ver a Marty McFly con Parkinson, y nadie quiere ver a otro actor interpretando a Marty McFly si se supone que es una continuación, subrayó Gale a la BBC. El rodaje de las secuelas de Volver al Futuro, que se rodaron al mismo tiempo que la parte 2 a lo largo de 1989, reunió a gran parte del equipo original. Las películas se rodaron a lo largo de 11 meses, a excepción de una pausa de 3 semanas entre el rodaje de la parte 2 y la 3. La parte más agotadora fue editar la parte 2 mientras se filmaba la parte 3, y Zemeckis llevó la peor parte del proceso durante un periodo de 3 semanas. Mientras Zemeckis filmaba la mayoría de la secuencia de trenes en Sonora, Gale estaba en Los Ángeles supervisando el doblaje final de la parte 2. Zemeckis envolvería la fotografía y abordaría un avión privado para Burbank, donde Gale y los ingenieros los saludarían en el escenario de doblaje con la cena. Supervisaría los carretes terminados ese día y haría cambios donde fuera necesario. Luego se retiraría al Hotel Sheraton de Universal por la noche. A la mañana siguiente, Zemeckis conduciría al aeropuerto de Burbank, abordaría un vuelo de regreso al set en el norte de California y continuaría filmando la película. Aunque el programa para la mayoría del personal involucrado fue extenuante, los actores encontraron que la ubicación remota para la parte 3 era relajante, en comparación con la filmación de su antecesor. El papel de Clara Keaton fue escrito con Mary Steenburgen en mente. Sin embargo, cuando recibió el guión, se mostró renuente a comprometerse con la película hasta que sus hijos, a quienes le encantó la original, la acosaron para que acepte. Lloyd compartió su primer beso en pantalla con Steenburgen en la parte 3, pues la escena del baile del festival de Hill Valley resultó ser la más peligrosa para Lloyd y Steenburgen. La danza demasiado entusiasta dejó a Steenburgen con un ligamento desgarrado en el pie. La filmación de una película ambientada en el viejo oeste fue atractiva para los dobles de riesgo, que eran todos jinetes experimentados. Tuvimos a todos los grandes especialistas en Hollywood que querían trabajar en la parte 3, recordó Gale en 2002. Thomas F. Wilson, quien interpretó a Buford Tannen, eligió realizar sus propias acrobacias y pasó mucho tiempo aprendiendo a montar un caballo y lanzar su lazo. La filmación se detuvo cuando murió el padre de Michael J. Fox y cuando nació su hijo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y revisar nuestro contenido. Comenta si te gustó nuestro video y no te pierdas el próximo.